quiero compartir algo acerca de nuestra relación y cómo era Manuel. Un hombre muy dedicado, de familia, dedicado al Señor, amaba mucho al Señor y tiene 4 hijos que también aman al Señor. Y yo siempre estaba pensando que sería bueno, como Manuel era tan activo en la obra, tan importante, estaba pensando en la salvación de la gente, pensando en la iglesia, pensando en servir al Señor. Y doy gracias a Dios por su dedicación, su energía, y Dios le ocupó en muchas áreas. Y él estaba en el Consejo de las Sociedades Bíblicas, de la Iglesia Nacional, y muchas organizaciones también le pidió consejo para ayudarles con sus ministerios también, porque era un hombre que trabajaba duro y amaba mucho a la gente y mucho al Señor. Entonces nosotros llegamos aquí al Ecuador en 1964. Entonces de ahí vivimos en La Tacunga, de ahí pasamos a Quito para cuidar a los niños en el internado de la Academia Alianza por 18 años, y de ahí ayudamos a comenzar la iglesia de Batán también. Y comenzamos en la iglesia, en la casa de Manuel Conta. Él tenía un corazón firme en el Señor y quería ver tantas personas llegar a conocer al Señor. Por eso él sirvió al Señor de una manera muy dedicada, y toda la gente fue respetada por todo el mundo. Él fue a predicar en otros países, también en campañas, y conocía mucho la palabra. Entonces damos gracias a Dios, y nuestra relación fue excelente. Él me ayudó en La Tacunga cuando estuvimos ahí, los primeros 2 años que estuvimos aquí. Él me ayudó con los jóvenes, y los jóvenes estaban felices de verle ayudar y su interés en ellos. Entonces crecieron, la iglesia creció, y eso fue una bendición. Quito al encuentro con Dios. Sin él no hubiéramos tenido ese ministerio, y él fue muy instrumental en comenzar la iglesia y ver el crecimiento de las iglesias. Pues gracias a ver. Y ahora está mejor, está con el Señor, y ha hecho mucho, y el Señor le llevó a su tiempo. Muchas gracias. Del tío Manuel solo tengo los recuerdos más gratos. Quizás mi recuerdo más perdurable es llegar a su casa, escuchar su poderosa voz, un abrazo, su mirada brillante, y sentarnos en la sala o en cualquier otro lugar a conversar, repasar la política, hablar de la familia, de economía, y después hasta hablábamos de temas de ambiente, que es lo que a mí más me interesa. Y quizás lo interesante es que él te escuchaba mucho y realmente se interesaba, se enteraba, y podíamos tener largas y largas conversaciones. Los que me conocen saben que soy una persona un poco tímida, que no habla mucho, pero con él todo era hablar, todo era conversar. Y por supuesto a él siempre le gustaba hablar, le gustaba decir, desarrollar sus ideas. Él las tenía siempre muy firmes y grandes convicciones. Esos son recuerdos importantes
imborrables. No siempre estábamos de acuerdo, pero creo que siempre había mucho respeto, mucho cariño, y lo que yo digo siempre es que él era una de esas personas que lograba hacerte sentir especial, que te hacía sentir que tú eras importante. Y yo con él y con su familia compartí mucho, porque nuestras vacaciones siempre tenían un espacio para viajar a Quito, y siempre íbamos a su casa. Pasábamos 1, 2, 3 semanas en su casa, disfrutando, compartiendo. Luego fui a estudiar a la Universidad de Quito y viví más de 4 años en su casa, y al final, como me quedé 14 años allá, también siempre íbamos. Después vinieron los hijos, los sobrinos, y seguimos siempre compartiendo mucho. Incluso cuando con mi familia regresamos a vivir a Guayaquil, el tema de volver a las vacaciones a Quito fue algo siempre importante. Y en esos espacios él siempre era una figura preponderante, importante, destacada. Además, pues creo que no solo Quito, estuvimos en muchos lados juntos, viajando en paseos con la familia, en Cotopaxi, en Imbabura, en Manabí, en Santa Elena, en muchos lados cuando ellos nos visitaban acá en Guayaquil. Entonces es toda una vida compartida, y para mí es solo privilegio y buenos recuerdos. Yo no puedo dejar de agradecer todo el amor y el cariño que él me dio a mí, pero también después a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, y ellos lo sienten así, ¿no? Nosotros, no solo yo como persona, sino mi familia, le tenemos mucho amor y mucho aprecio. Hoy quiero hablar lo que su vida significó para la mía y para la de mi familia. Lo quiero hacer en 3 aspectos, y el primero es influencia. El tío Manuel fue una influencia positiva en la vida de mía y de mis padres. Cuando yo tenía alrededor de 15 años, fuimos a vivir a Quito un par de años. Durante ese tiempo vivíamos una adversidad familiar, eran tiempos un poco difíciles, pero el tío Manuel, a través de la palabra del Señor, con paciencia y amor, logró un proceso transformacional en la vida de mis padres, donde aceptaron a Cristo en su corazón y donde toda su vida empezó a dar un giro de 360 grados. Como hija pude vivir con ellos ese proceso, maravillándome y agradeciendo a Dios por la influencia del tío Manuel y de la tía Elena en sus vidas. Le entregaron la bandera de la fe cargada con amor, con la palabra del Señor, y sin duda fue el mejor regalo que una hija pueda recibir y que cualquier persona pueda recibir en su vida, la salvación y la eternidad. Así que gracias, tío Manuel, por esa influencia. El punto número 2 es amor. Pude ver en él siempre el enamoramiento que tenía con el Señor, esa entrega, ese llamado que él vivía como pastor, como ese hombre que te enseña la palabra de Dios con pasión. Él era un hombre generoso para darte un consejo, generoso para amarte, para entregar lo que él conocía. Era un grato tiempo compartir con él, conversar, podías hablar de todo, y sin duda tenía un corazón inmenso. Nos recibía con muchísimo amor en su casa, a pesar de que a veces éramos hasta 30 personas, y aunque a veces nos extralimitáramos, él nunca se limitó a seguirnos amando, invitando y permitiéndonos que esos tiempos en familia, en Tumbaco, sean los recuerdos más maravillosos y más gratos que hemos podido compartir como familia. Y el último punto es familia. El tío Manuel amaba a Dios, tenía un letrero en su frente que decía que amo a Dios,
y tenía otro letrero que decía en su corazón: amo a mi familia. Yo me deleitaba desde muy joven viendo cómo él siempre la respetaba, la valoraba, la cuidaba, la tía Elena, aún como la miraba. Y yo decía entre mí: algún día quiero tener un hombre que me ame, que me valore como el tío Manuel mira a la tía Elena. Él dejó un estándar alto en mí para buscar la pareja y lo que algún día yo quería como familia. También como padre era estricto, era disciplinado, pero siempre con amor. Sin duda el fruto está en los 4 maravillosos hombres que hoy son mis primos. Lindo. El tío Manuel nunca me vendió una religión. Él siempre me mostró que el amor a Dios se trataba de un estilo de vida, de una relación, que lo importante de la vida es influenciar positivamente a la gente, de entregar amor, de dejar un legado, de dejar una huella, y eso es lo que él hizo en la mía y en la de mi familia. Él dejó una huella imborrable de amor y de mostrarnos el amor a Dios. Hoy le doy gracias a Dios por lo que fue su vida, honro lo que fue su vida, le doy gracias a la familia por permitirme este tiempo y me despido. Dios los bendiga. Hola a todos, es un privilegio el poder recordar y honrar la memoria del tío Manuel, una persona tan maravillosa, tan hermosa, que impactó grandemente en nuestras vidas. Vivimos tiempos tan hermosos con él cuando estuvimos en Quito, pudimos compartir tiempos maravillosos. Gracias a él también conocimos la palabra, caminamos en los caminos del Señor. Gracias por aquellas prédicas tan maravillosas, por los tiempos compartidos en la iglesia, en la casa, en las parrilladas, anécdotas maravillosas que vimos con él, siempre un hombre tan alegre que siempre nos recibía con una sonrisa. Pues es hermoso poderlo recordar, exaltarlo. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de conocer a ese hombre, a ese varón de Dios que ha impactado no solo en nuestras vidas, sino en la vida de muchas personas. Te recordaremos siempre, tío Manuel, con esa sonrisa y lo maravilloso que fuiste. Gracias, Padre, por que nos diste esa oportunidad de conocerlo y de compartir. Gracias, Señor, y gracias, tío Manuel. Te queremos mucho, te recordaremos. Te queremos. Gracias, tío. Gracias. Muchas gracias. Conocí al pastor Manuel Conta Mejía hace aproximadamente 18 años, cuando fui invitado a ser miembro de la Fundación Los Cerros, de la cual don Manuel, como yo le llamaba, era su presidente. Su don de gente, su ser íntegro, frontal, su transparencia, su sensibilidad, bondad, sabiduría, perseverancia y ser un cristiano a carta cabal fueron algunas de las virtudes de este gran hombre. Con seguridad puedo decir que nuestro buen Dios lo acogió llamándole: buen siervo fiel, ven al gozo de tu Señor. Guardo muchos y buenos recuerdos de don Manuel, entre ellos su inquebrantable fe en el progreso del campamento, su formalidad y reverencia cuando se trataba de los asuntos del Señor, sin que falte el chiste bien traído y sus frases oportunas. Como un merecido reconocimiento a la labor desempeñada por el pastor Manuel Conta Mejía, la Fundación Los Cerros hace aproximadamente 2 años decidió hacerle un homenaje de gratitud, denominando al auditorio principal del campamento con su nombre. Como presidente de la Fundación Los Cerros y en nombre del directorio, expreso nuestro reconocimiento y sincero agradecimiento a la excelente labor desempeñada en la Fundación por el pastor Manuel Conta Mejía. Para terminar, hago llegar a su esposa e hijos un abrazo fraterno, recordando las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Nos hemos reunido del día de hoy para recordar a nuestro amigo Manuel que en mi caso, Jorge Aubele, me acompañó durante 20 años en la Fundación Maxule. Lo admirábamos mucho por su tesón, su oratoria
y su buen criterio para hacer las cosas, cosa que apreciamos muchísimo. Que Dios lo tenga en su gloria. Empiezo mis palabras extendiendo nuestras sentidas condolencias a la familia Contag, especialmente a nuestra amiga María Elena. Perder un esposo, padre, abuelo, hermano o amigo cercano nunca es fácil. Nuestra oración para ustedes está en Isaías 26:3. Tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Cuando mi esposa Marielú y yo pensamos en nuestros viajes por países de Latinoamérica, por supuesto pensamos en aquellas bellas y asombrosas experiencias. Pero más importante, pensamos en las personas maravillosas que hemos sido privilegiados de conocer, como Manuel y María Elena. Nuestro primer encuentro con Manuel y María Elena fue a través de las reuniones de directorio de AMREC, el Comité Ejecutivo Regional de las Américas de Sociedades Bíblicas Unidas. Si recuerdo correctamente, Manuel era presidente de las Sociedades Bíblicas Ecuatorianas. Empezó entonces una relación cordial de muchos años. Nuestras reuniones frecuentemente eran en Miami, pero ocasionalmente nos recibían los otros miembros de AMREC en su contexto. Marilú viajaba frecuentemente conmigo y tuvo el gozo de conocer a María Elena. Fue una alegría increíble estar hospedados en Quito con la familia Contag. Marilú y yo recordamos su amable hospitalidad, sonrisas cálidas y risa contagiosa. En una ocasión, fui invitado por Manuel a predicar en su iglesia y Manuel amablemente accedió a ser mi intérprete. Marilú y yo estábamos muy agradecidos por su amistad especial. Cuando estábamos juntos, hablábamos, por supuesto, de la causa bíblica y de cómo nuestro Señor Jesús era magnificado por la distribución de la palabra escrita de Dios. Él era muy apasionado en su amor por el Señor y por la Biblia, pero sus ojos brillaban cuando hablaba de María Elena y de sus maravillosos hijos. Su meta para sus hijos era que pudieran crecer para amar al Señor con cada parte de su ser. Hablábamos de negocios, por supuesto, y compartimos un interés común en la Universidad Le Tourneau. Una de las cosas que me gustaba de Manuel es que nunca tenía que adivinar su posición en un punto en particular. Hablaba con claridad, frontalidad y a menudo con pasión. Me gustó y valoré esa franqueza. Nuestra oración por todos ustedes en este día es que, mientras recuerden y reflexionen en la vida de Manuel Contag, puedan celebrar todos los maravillosos logros que resultaron de su amor por las personas, su amor por su Señor Jesús, cuya presencia ahora Él goza personalmente. Dios los bendiga. Tuve un privilegio muy especial colaborando en un directorio internacional de Sociedades Bíblicas Unidas y yo como representante de aquí del Ecuador. Y estuvimos en algún lugar en Europa compartiendo con delegados directos del Vaticano y del que dirigía la Liga Bíblica Católica. Ratzinger, su nombre, luego llegó a ser Papa. Y sus colaboradores iban a sociedades bíblicas porque queríamos compartir la palabra de Dios. Y como me dijo un sacerdote obispo de Livorno, Italia, que hablaba 5 idiomas todos en italiano: ma Contag, sin Biblia se acaba todo, todo se acaba. Sin Biblia no hay palabra. En este momento viene a mi corazón y a mi mente un recuerdo precioso del pastor cuando nos aconsejó que debíamos plasmar en nuestros hijos, cuando están todavía pequeños, dejar en ellos experiencias vividas con los padres para que ellos los lleven en su corazón. Y este consejo realmente nosotros lo llevamos y es así como hemos tenido experiencias con nuestros hijos, Mateo y Noemí. El pastor Manuel Contag fue un hombre sabio,
un hombre que dejó muchos consejos en nuestras vidas, y sé que de miembros de la congregación local en la que salió la nuestra y también en la congregación La Viña. Él salió de la iglesia local Vida Nueva en Jesucristo para cumplir el mandato de nuestro Señor, cumplir con la misión de ir y llevar el evangelio a toda criatura. Y Él llevó en verdad este mensaje a ustedes, hermanos de la congregación La Viña, a quienes también les extendemos un saludo y que Dios les bendiga, a ustedes y a todos los presentes. Así es, mi amor. Yo quiero dar testimonio de nuestro querido pastor Manuel Contag, que ya está gozándose con el Señor. Él fue un hombre de Dios, un hombre de Dios. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que respetaba. Cuando él compartió acá en nuestra iglesia local, Vida Nueva en Jesucristo, recuerdo una vez después de predicar, alguien se acercó para que le diera consejería. Pero antes de dar, el pastor habló conmigo. Me dijo: Pastor Cisalema, ¿qué le parece si yo podría dar consejería a tal hermana? Y yo le dije: con mucho gusto, pastor. Y me dijo también: pastor, le voy a pedir que sea en el templo, en el edificio, ¿no? Y yo le dije: pues con mucho gusto, pastor. Y me dijo: quisiera utilizar una clase de escuela dominical. Le dije: no, pastor, venga a mi oficina y adelante, usted puede compartir la palabra de Dios, la consejería a esta hermana. Otra cosa que recuerdo era su voz. Yo creo que todos ustedes, los que le conocimos, podemos dar testimonio. Él le cantaba con todo su corazón a su Señor, ¿sí? Y eso obviamente me motivaba, porque él dirigía la música también, y después que él dirigía los himnos, los cánticos, y que lo hacía con tanto fervor, con tanto gozo, pues yo subía a predicar la palabra de Dios, imagínense, muy, muy motivado. Gloria al Señor. Entonces era un hombre de Dios, respetuoso de sus hermanos. Era un hombre que cantaba con todo su corazón al Señor, y hoy le está cantando mucho más a nuestro Señor. Y algo más que quiero compartirles es de que un día que estuvimos en nuestra congregación en ayuno y oración, nos dirigimos a nuestro Señor para que Él guíe y bendiga nuestras vidas, ¿no? Y el pastor Manuel en ese tiempo me dijo: pastor, he sentido de parte de Dios que el Señor me está guiando para abrir una nueva iglesia. Y ahí nació La Viña. Y yo le dije: pues por supuesto, pastor, imagínense ustedes, ¿no? Así como dicen Hechos 13, después de haber ayunado y orado, el Espíritu Santo los guió a abrir el mensaje de Dios y llevar a otras partes. Y yo le dije: pues por supuesto, pastor, adelante, sí, estamos en ayuno, el Señor nos está guiando. Y pues por supuesto ahí le apoyamos toda la congregación, y se abrió la iglesia La Viña. Entonces él salió con bendición de Dios, vino con bendición de Dios a nuestra congregación, y se fue con mayor bendición a abrir esta nueva obra. Y estamos muy contentos, Nancita, de que el Señor Amén. Pudo obrar grandemente en la vida de él, en la vida de la familia, y ahora pues existe la congregación y sigue adelante, y ahora nuestro querido pastor ya está allá en Amén. El cielo. Recuerdo a Manuel Contag como una de las personas más extraordinarias que conocí en toda mi vida. Recuerdo hospedarme en su casa en tantas ocasiones. Tengo gratísimas memorias de las comidas con su familia, su querida esposa, sus padres, tertulias largas, hablando de inmensidad de temas que compartíamos. Inclusive tengo memorias medio trágico-cómicas, como aquella experiencia cuando Manuel y yo quedamos encerrados dentro de un pequeñísimo elevador en un edificio viejo de la ciudad de Quito, esperando entre 2 pisos que vinieran los bomberos a rescatarnos. Me hizo pensar lo que Pablo dice a Filipenses: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros.
A veces pensamos en alguien y se nos forma una tormenta en la memoria. Se portó mal, no fue honesto, pero cada vez que pienso en Manuel, se me forma una sonrisa en el alma. Su integridad, su transparencia, su generosidad, su profesionalismo. Tal vez alguien compartiendo este servicio memorial virtual se haga la pregunta: ¿por qué hablan así de Manuel? ¿Qué había de especial en la vida de él? Se los voy a decir. Él conoció personalmente a Dios. Y esto no tiene que ver con religión. Él tenía una relación personal con Dios a través de Cristo. Él supo temprano en su vida que la salvación y el destino de la vida tenían que ver con conocer a Jesús, el único camino, la única verdad, la única vida. Así que Jesús fue real en la vida de Manuel. Ojalá sea real en cada uno de nosotros. Para que esto suceda, invita a Jesús a entrar a tu vida. Pídele: Señor, perdona mis pecados. Sé que mis buenas obras jamás alcanzarán para salvarme. Ven a mi vida. Te recibo como mi Salvador y prometo seguirte en el nombre de Jesús. Agradezco a Dios por mi papá, gracias a todas sus enseñanzas que desde muy pequeño nos dio y que ahora yo puedo transmitir a mis hijas, así como su ejemplo maravilloso de vida. Gracias, papi, por enseñarnos a tener una vida plena y sobre todo atada a Cristo como luz a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Si el sol se llega a oscurecer y el cielo a nublar, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Puedo descansar, que mi Señor siempre me guiará. Si el sol se llega a oscurecer y el cielo a nublar, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Les agradecemos habernos acompañado en este tiempo, compartir nuestra esperanza, compartir también todas las cosas que nuestro papá dejó sembradas. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el justo camina en su integridad y son dichosos los hijos que siguen sus pasos. Y también el escritor de la carta de los Hebreos nos dice que debemos recordar a aquellos que nos guiaron y nos enseñaron el camino del Señor. Debemos considerar, evaluar el ejemplo de su conducta y sobre todo imitar su fe. Y que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Nuevamente, gracias por habernos acompañado. El que confiesa que Jesucristo es el Señor tiene vida eterna. El que confiesa que Jesucristo perdona pecados tiene perdón de pecados. El que acepta que Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, tendrá vida en abundancia. Nos ponemos en pie porque el tiempo se nos ha terminado. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos compraste con tu sangre en la cruz. El perdón de mis pecados tiene tal valor que Jesucristo dio su sangre para perdonarme mis pecados. Gracias, Señor Jesús, porque eres el único camino al Padre. Gracias porque nos sigues hablando por medio de tu palabra. Gracias porque tú hablas a las iglesias. Gracias porque tú nos has hablado hoy día.
danos el privilegio de ser blanqueados, perdonados, limpiados, por dentro y por fuera. Danos ese privilegio, danos ese privilegio. Y termino haciendo una cortísima oración que yo te pido que tú repitas. Y di: Señor Jesús, creo en ti, perdóname mis pecados, dame limpieza para andar correctamente. Te amo, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno.